En 1980, 4 religiosas, la hermana Clara Muoz, la hermana Soledad Ramírez, la hermana Miriam Arriaga y la madre Catalina Ruiz, se desvanecieron sin dejar rastro en el Retiro San Miguel del Silencio, un convento escondido en los bosques de Minodesintú, Jalisco. Durante 28 años aquella ausencia pesó como una lápida sobre el pueblo de San Lorenzo de la Sierra. Ni cuerpos, ni pistas, solo rumores y oraciones que se fueron apagando hasta confundirse con el viento. La mañana del 21 de septiembre de 2008, la antigua capilla del lugar volvió a abrir sus puertas para una misa extraordinaria. Una niebla espesa descendía entre los cedros y el sol apenas conseguía colarse por los vitrales polvorientos, tiendo los muros agrietados de un gris ceniciento. Dentro, una veintena de ancianos ocupaba los primeros bancos, sus rostros surcados por los ahos eran también un mapa del miedo y la resignación. En el altar presidía el padre Julián Muoz, hermano de la desaparecida Clara, con la sotana impecable y la voz aferrada a la fe. Alzó la mirada al crucifijo y proclamó con solemnidad que las almas de nuestras hermanas hallen la luz eterna y que la verdad, aunque tarde, venza al silencio. Un amén apagado respondió. Nadie lloraba ya, 28 años bastan para que la pena se vuelva costumbre, pero nunca olvido. Terminada la bendición, Julián descendió del presbiterio y fue estrechando manos con delicadeza, como si tocara porcelana rota. Se detuvo ante Doa Eloísa, una anciana de cabello níveo y espalda encorvada. «Gracias por venir», susurró él. «La hermana Clara me enseñó a leer con la Biblia». «Padre», dijo ella con la voz temblorosa, «desde que desapareció nunca faltó». El sacerdote apretó sus manos, sintiendo un nudo en la garganta. Luego regresó al altar y se sentó en una banca lateral, el lugar donde de joven solía rezar. Pasó los dedos sobre la madera gastada y cerró los ojos. Entonces, desde el viejo sistema de audio, surgió un leve zumbido, seguido de un canto gregoriano lejano, como si brotara de las entradas mismas de la capilla. Julián abrió los ojos sobresaltado. El crucifijo permanecía inmutable. Se puso de pie y avanzó hacia el confesionario, de donde parecía emerger aquel murmullo, pero al acercarse, el cántico cesó, dejando solo el eco acelerado de su respiración. «Señor, si intentas hablarme, dame claridad», murmuró. Una hora después, salió del templo con el alma inquieta, consciente de que aquel susurro, lejos de ser un capricho del viejo sistema, era quizá la primera grieta en el muro de silencio que rodeaba el misterio de las 4 monjas desaparecidas. Esa misma noche, la inquietud no dejó descansar al padre Julián. En la penumbra de su habitación, una celda austera, en la vieja rectoría, encendió una lámpara de aceite y arrastró hacia él una pequeña caja de cedro que no abría desde hacía años. Dentro, las sombras del pasado aguardaban fotografías amarillentas de la profesión de votos de la hermana Clara, recortes de periódicos con titulares huidizos «Fuga voluntaria». 4 religiosas se esfuman en retiro espiritual, un rosario de cuentas desgastadas y una carta sin abrir con el membrete del obispado de Durango. Julián tomó la última fotografía conocida de las monjas, las 4 sentadas frente al altar exterior del Retiro San Miguel del Silencio, el bosque difuminado detrás como un coro de cipreses mudos. Por primera vez, reparó en un detalle que le cortó el aliento: una rejilla metálica, semienterrada junto al altar. Asomaba sus barrotes oxidados como un ojo que todo lo vigila. «Eso no figura en ningún plano», murmuró, acercando la foto a la luz titilante. Entonces, el viejo radio de la habitación, desenchufado por falta de repuesto, se emitió un zumbido seco y la misma melodía gregoriana deslizó una nota tenue sobre las paredes desconchadas. Julián sintió un escalofrío recorrerle la nuca. La voz de su fe y la voz del miedo se mezclaron en un mismo latido. «Si es tu voluntad, muéstrame el camino», susurró, apretando la cruz del rosario contra el pecho. Al alba, cuando las primeras brasas del sol pintaban de cobre los riscos de la sierra, «Madre», el padre Julián encendió el motor de su vieja camioneta. Sobre el asiento del copiloto reposaba la fotografía marcada con la rejilla testigo mudo y brújula inesperada.
El camino al retiro, olvidado por el arzobispado y devorado por maleza, crujía bajo las ruedas. Una neblina rasante se enrollaba entre los pinos como un presagio. Tras casi una hora, el portón oxidado del convento apareció entre la bruma, la cadena rota, una hoja entreabierta. Julián frunció el ceño. Nadie debería tener acceso a aquel lugar clausurado desde 1981. Avanzó a pie. Las ruinas del campanario se inclinaban como un penitente cansado, y la capilla, carcomida por musgo, soportaba aún el peso invisible de los ahos. Rodeó el altar exterior y bajo un manto de hojas secas, la escotilla de la fotografía emergió intacta, incrustada en la tierra como un sello antiguo. Al apoyar la mano sobre el metal helado, un murmullo más vibración que sonido pareció responder desde las profundidades. Dios mío, un crujido a sus espaldas lo obligó a volverse. Entre la niebla, un anciano de bastón torcido se hizo visible. Mateo, último cuidador del convento antes del cierre. Sus ojos, cansados y hondos, reflejaban el mismo miedo reverente. Padre Julián susurró: «Pensé que nunca volvería nadie». Aquel encuentro sellaría el fin del silencio. Mateo confesó que, desde hacía semanas, el canto se escuchaba cada amanecer y que hombres desconocidos removieron los cimientos del retiro tras la desaparición. «A veces lo que se entierra no es lo que debe morir», dijo con voz quebrada. Y el sacerdote comprendió con la certeza de un llamado divino que no regresaría a San Lorenzo con preguntas, sino con un propósito: bajar a las entrañas de la tierra y enfrentar la verdad que durante 28 años había cantado en secreto. El amanecer siguiente encontró al padre Julián caminando entre las lápidas húmedas del pequeño camposanto de San Lorenzo. La brisa agitaba los cipreses con un susurro que parecía repetir un solo verso: la verdad no muere. A cada paso, su resolución se endurecía como piedra de altar. Tras una breve oración ante la tumba vacía que llevaba el nombre de su hermana, se dirigió al obispado con el mapa improvisado de Mateo, doblado en el bolsillo interior de la sotana. En la antesala episcopal lo recibió un silencio de mármol. El obispo Valdemar, rostro pulcro, voz de terciopelo, escuchó el relato sin pestañear: la escotilla, el canto subterráneo, la extra rejilla en la fotografía. Cuando Julián pidió permiso oficial para excavar, la respuesta llegó envuelta en un suspiro: «Sabemos que ese terreno está viciado, hijo, pero ni fondos ni personal justificarían remover viejas heridas». «No son heridas viejas, excelencia. Siguen sangrando», replicó Julián, la voz cristalina como vidrio a punto de romperse. «4 vidas consagradas a Dios no pueden quedar archivadas entre deudas y miedo». El obispo entrelazó las manos sobre el escritorio y se escudó tras una frase, tan pulida como insensible: «A veces el silencio es la única defensa de los hombres rotos». Aquella pared de sutilezas confirmó lo que Julián ya temía: la verdad no saldría por la puerta de la curia, tendría que abrirse paso por la tierra misma. Esa misma tarde buscó al periodista Esteban Carrillo, el único que en 1982 se había atrevido a dudar de la versión oficial. Lo halló en el café La Mansión, rodeado de periódicos arrugados y tazas de loza descascarada. La cinta de su grabadora giraba como un relicario de historias mal cerradas. «Pensé que este caso ya estaba enterrado», murmuró Esteban, tras escuchar el nuevo testimonio. «Enterrado sí», respondió el sacerdote, colocando la foto con la escotilla sobre la mesa, «pero nunca cerrado». El periodista trazó con el dedo el contorno oxidado de la rejilla. Sus ojos grises, vivaces, se afilaron como hojas de bisturí. «Si esas monjas siguen ahí abajo, padre, no necesitan rezos, necesitan luz. Yo iré con usted». Sellaron el pacto con un apretón de manos que olía a café quemado y a urgencia. Quedaron en partir al alba antes de que la burocracia o algo peor intentara frenarlos. De vuelta en la rectoría, Julián se reunió de nuevo con Mateo. El anciano entregó un cuaderno polvoriento de tapas reventadas en su interior, un croquis del subsuelo del retiro dibujado a grafito tembloroso, fechas de entregas de cemento y madera y un nombre repetido en los márgenes: Ferretería El Pastor Prop, Rubén Heredia. Al leerlo, el padre sintió que las piezas encajaban en un rompecabezas siniestro. El captor había tenido ayudarecursos,
planos, pasadizos. La luna se alzó entre los pinos mientras Julián preparaba la mochila, cuerdas, vendas, agua bendita, una linterna de alta potencia y la vieja grabadora de Esteban ahora cargada con una cinta virgen dispuesta a tragar el canto del abismo. 23 de septiembre de 2008, 0637 am. El bosque aún respiraba niebla cuando la camioneta se detuvo frente al portón oxidado. Esteban llevó la cámara al hombro. Julián apretó el rosario como un timón. Sin testigos, retiraron los restos de 1900 cadenas y avanzaron entre ruinas cubiertas de musgo. La escotilla aguardaba igual de fría, igual de muda. Con una palanca, levantaron el disco metálico. Un gemido cavernoso se desparramó en el aire, mezcla de óxido y siglos. Un olor denso a tierra húmeda y madera podrida los golpeó como un recuerdo prohibido. «Iniciamos registro de exploración», susurró Esteban al micrófono, mientras el rayo de la linterna revelaba los peldaños carcomidos que se tragaban la luz. Julián se santiguó. Cada cuenta del rosario parecía ahora un paso descendiendo a un evangelio escrito con sombras. Al sexto escalón, el zumbido volvió lejos, profundo, un lamento que se transformaba en melodía. No era un truco del oído, era una voz enterrada que por fin encontraba eco. «Clara», murmuró él, y el nombre se perdió en la garganta del túnel. «Hermana, ya voy». Y con el temblor de la fe y el filo del temor latiendo al unísono, ambos hombres se adentraron en la oscuridad, sin saber que cada metro los acercaba no solo a la verdad, sino también a una herida que llevaba 28 años cantando para no volverse locura. El túnel se tragaba su aliento y devolvía un silencio espeso, apenas rasgado por el goteo intermitente de la humedad filtrada entre las piedras. Avanzaron con pasos medidos, primero Julián, la linterna elevada como un cirio detrás Esteban, grabadora y cámara listas para capturar lo que la historia había negado. A los pocos metros, la galería se bifurcó en dos corredores de piedra cruda. El sacerdote consultó el croquis de Mateo, la línea marcada con grafito tembloroso señalaba la ruta de la derecha. «Aquí», susurró y giró sin dudar. El aire se volvió más frío, cargado de un hedor a madera podrida y algo más, un rastro agrio que recordaba a aceite rancio y metal oxidado. El zumbido se transformó en un cántico apenas audible, voces femeninas, rotas por la edad, hilvanando, notas en latín que se disolvían contra los muros como lamentos líquidos. Tras una curva, la linterna reveló una puerta metálica, baja y ancha, reforzada con remaches ennegrecidos. Una cruz tallada a golpes de cincel ocupaba el centro bajo ella. La palabra misericordia había sido rasgada con un objeto punzante. El picaporte, cubierto de óxido, parecía resistirse al tiempo y a la verdad. «¿Listo?», preguntó Esteban, su voz un hilo tenso. Julián asintió, enroscó los dedos en el pomo y giró con fuerza. El metal gruó antes de ceder, exhalando un soplo de aire viciado que apagó momentáneamente la luz de la linterna. Un estremecimiento recorrió la espalda de ambos hombres. Al otro lado, una cámara subterránea se abría como el vientre de una catedral invertida. El techo abovedado, sostenido por vigas de roble ennegrecidas, apenas superaba los 2 metros de altura. En el suelo, sobre losas irregulares, se alineaban restos de velas consumidas, cuencos de barro agrietados y trozos de pan petrificado. A la izquierda, un banco improvisado exhibía 4 rosarios de cuentas de madera, cada uno con un nombre grabado a cuchillo en la cruz catalina: Miriam, Soledad, Clara. El sacerdote corrió la luz sobre la estancia. En la pared del fondo, un retablo improvisado con tablones carcomidos sostenía una figura de yeso, un Cristo crucificado sin brazos, la cabeza ladeada en un gesto de dolor insondable. Bajo el retablo, un cuaderno abierto dejaba ver líneas escritas con letra obsesiva, versículos bíblicos mezclados con anotaciones febriles, fechas, temperaturas, palabras como prueba, silencio, purificación. Esteban acercó la cámara. «Esto es», balbuceó. «Esto es un altar construido ¿para qué?». La respuesta llegó en forma de un chirrido detrás de ellos. Julián se giró, pero solo vio la penumbra del pasillo que habían recorrido. El cántico
Se intensificó, como si el aire se hinchara con un coro invisible. «No estamos solos», susurró. En la penumbra, una figura encorvada emergió de la esquina opuesta del cuarto. Llevaba un hábito desgastado hasta la altura de los tobillos, la piel amarillenta pegada a los huesos, el cabello entrecano recogido en un moho disparejo. Los ojos hundidos brillaron bajo el cono de luz. Clara Julián soltó la linterna y corrió hasta ella. La mujer tembló cuando él la rodeó con los brazos. Su voz, rota por décadas de silencio, apenas fue un susurro. «Hermano, sabía que vendrías». A su lado, Esteban dejó caer la cámara sobre el pecho, incapaz de contener las lágrimas. El periodista encendió la grabadora. El clic resonó como un disparo en la cripta. Clara Moss, 11.400 noches después, murmuró, y su voz se quebró. La hermana se aferró al crucifijo del rosario de Julián como un náufrago a Minsansin, un madero. Las demás musitó. «Ya descansan». Sealó con un gesto débil el rincón más oscuro de la estancia. Julián tomó la linterna, el haz de luz descubrió un montón ordenado de telas negras. Sobre ellas, 3 crucifijos de madera toscamente tallada custodiaban huesos blanqueados por la humedad y el tiempo. El sacerdote apretó la mandíbula, conteniendo un grito ahogado. Se arrodilló junto a los restos, besó el suelo y rezó en latín una oración de absolución. Esteban grababa, cada palabra impregnada de un temblor que era a la vez horror y esperanza. De pronto, desde el túnel resonó un golpe metálico, un portazo distante, seguido de pasos. Clara se estremeció. Él vuelve a veces, susurró aferrándose a Julián. «Pero ya no le temo, Dios te trajo». El sacerdote la levantó con cuidado, su cuerpo era liviano como un haz de sarmientos. Esteban colgó la cámara al cuello, guardó el cuaderno del altar en la mochila y ayudó a sostenerla. «Tenemos que salir ahora», dijo, mirando a Julián con urgencia, «y traer justicia». Mientras retrocedían por el pasillo, el cántico se desvaneció, reemplazado por un gemido largo, terroso. Alguien cerraba la puerta que ellos habían abierto a la fuerza. Pero la verdad ya había cruzado el umbral, una mujer viva, un testimonio irrefutable y un silencio de 28 años que acababa de romperse como el sello de una tumba antigua. El túnel tembló con un golpe sordo. Julián, Esteban y Clara aceleraron el paso, apenas iluminados por la linterna que oscilaba en las manos del sacerdote. A cada metro el aire se volvía más espeso, cargado del polvo que sus propias pisadas levantaban. El eco de pasos desconocidos resonó tras ellos, primero lejano, luego más cercano, como si la oscuridad misma diera caza a la luz recién recobrada. Al fin alcanzaron la escalinata. Clara se aferró al brazo de su hermano, la respiración quebrada por el esfuerzo y los ahos de cautiverio. Esteban trepó primero, empujó la escotilla con todo el peso de su hombro y la abrió apenas lo suficiente para dejar entrar una cuchillada de amanecer gris. Un viento helado descendió, barriendo el olor a encierro y arrancando un gemido a los peldaos. Cuando Julián emergió, Clara sostenida contra su pecho, la fragilidad de la luz pareció agrandarse, el bosque húmedo crepitaba bajo los primeros rayos, como si el mundo entero exhalara un suspiro de alivio. Pero el alivio duró poco. A lo lejos, el estruendo de un motor rompió la quietud. Una camioneta policial avanzó por el sendero, levantando un remolino de polvo. En el asiento del copiloto, el comandante Heredia, uniforme impecable, mirada acerada, se inclinaba hacia el parabrisas, intentando desenmarañar la escena frente a él, aquella escotilla abierta, 2 hombres cubiertos de tierra y una mujer envuelta en hábito raído que apenas se sostenía de pie. «Alto ahí», vociferó al descender. «Identifíquense». Esteban alzó las manos, la cámara colgando de su cuello. «Prensa», gritó. «Traemos evidencia y una superviviente de la desaparición del 80». Heredia frunció el ceño. Un destello de reconocimiento cruzó fugaz sus ojos al ver a Clara, pero lo sofocó tras un gesto pétreo. «Suban a la unidad», ordenó a los agentes. «Llévenla al hospital de Durango. Y ustedes», sealó a Julián y Esteban, «quedarán para tomarles declaración». El sacerdote estrechó a su hermana. «Iré con ella», dijo, firme. «Negativo», respondió Heredia.
Procedimiento. Julián iba a replicar cuando Clara, con un hilo de voz, susurró: hermano B, necesitan la verdad. Ese leve acto de entrega partió al sacerdote en dos, un golpe de impotencia y otro de resolución. Besó la frente de Clara y la confió a los paramédicos. Mientras la camilla se alejaba entre los árboles, Esteban encendió su grabadora. Comandante, todo está registrado. Hay pruebas en el subsuelo, cuerpos, cuadernos, fotos. Necesitamos una excavación inmediata, dijo, la voz vibrando entre rabia y urgencia. Heredia tensó la mandíbula. Lo investigaremos, murmuró. De momento nadie regresa ahí abajo. Pero Julián vio el temblor casi imperceptible en los dedos enguantados del comandante, como si su autoridad se desmoronara bajo el peso de una conciencia vieja. Una sospecha creció en su mente. Aquel hombre sabía más de lo que admitía. Miró el logotipo en la puerta de la camioneta Policía Estatal Durango y recordó como un relámpago el nombre garabateado en el cuaderno de Mateo Rubén Heredia, dueño de la ferretería que surtió los materiales del subsuelo. El silencio entre ambos se tió de sospecha y de algo parecido al miedo. Horas después, en el Hospital Central, Clara fue estabilizada. Médicos y enfermeras se movían a su alrededor con ojos incrédulos. Nivel de desnutrición severa. Múltiples fracturas soldadas sin tratamiento, cicatrices antiguas. Un milagro viviente, murmuró una residente. Clara pidió papel y lápiz. Con manos temblorosas, comenzó a escribir nombres, fechas, canciones que había cantado para no volverse loca. Y 3 veces, en letras vacilantes, repitió: él tomaba fotos. Él decía que Dios lo enviaba. Mientras tanto, en el viejo retiro los agentes de Heredia exploraban el túnel con sigilo armados. Pero a los 20 minutos, uno de ellos regresó a la superficie con el rostro desencajado. Comandante, hay otra cámara, cuadernos, fotografías y algo más. Heredia tragó saliva. El eco de su nombre, Heredia, susurraba en su propia memoria como una maldición heredada. Giró hacia Julián y Esteban, que aguardaban bajo custodia ligera. Necesito que ambos regresen al pueblo. Esto ya es escena asegurada. Esteban, grabadora en mano, preguntó al aire: ¿escena asegurada o encubierta? El comandante retrocedió un paso. Sus labios se tensaron. Tenga cuidado, señor Carrillo, respondió, apenas audible. Las verdades viejas muerden. Pero la cámara seguía grabando, la cinta seguía girando, y cada palabra quedaba sellada en celuloide como un testigo incorruptible. Julián comprendió entonces que la batalla ya no se libraba en la oscuridad del subsuelo, sino bajo el cielo nublado, donde los hombres deciden si la justicia será luz o sombra. Y decidió que por Clara y por las 3 cruces abandonadas en el corredor de piedra, él empujaría esa historia dolorosa, sucia, divina hasta las puertas mismas del escándalo, hasta que la última nota del canto subterráneo encontrara reposo en la claridad del día. La tarde cayó sobre San Lorenzo, con un cielo color plomo y un viento ardiente que anunciaba tormenta. Mientras las nubes se cerraban, el padre Julián y Esteban Carrillo regresaron al pueblo escoltados por 2 patrullas. Pero, antes de internarse, en el cuartel para declarar, el periodista deslizó la tarjeta de su cámara a un mensajero de confianza, a un muchacho del café que había crecido escuchando las leyendas de las monjas. Llévala directamente a la redacción de El Heraldo, susurró. Diles que preparen portada. Si no regreso en 2 horas, publiquen todo. El chico asintió y desapareció entre callejones empedrados. Aquella chispa bastaría para prender el incendio mediático que el silencio temía. En la sala de interrogatorios de la comisaría, el comandante Heredia intentó imponer su autoridad. Luz fluorescente, cuaderno de actas, un ventilador que giraba cansado. Preguntó fechas, motivos, vías oficiales. Pero cada respuesta de Julián y Esteban clavaba más espinas en la piel del encubrimiento: fotografías, restos óseos, diarios con el nombre Rubén Heredia repetido como un martillazo. El oficial los escuchaba con los púos crispados, hasta que, incapaz de sostener la mirada, pidió un receso y salió al pasillo. Allí lo esperaba la capitana Daniela Ortega, Asuntos Internos.
había llegado alertada por una llamada anónima y sostenía un sobre manila repleto de copias registros de la ferretería El Pastor, facturas de cemento fechadas en 1982 y lo más contundente, el acta de venta del terreno del Retiro, firmada por Tomás Rentería, alias detrás del cual se ocultaba Rubén Heredia, su padre. «Comandante, necesitaré su placa y su arma», dijo Ortega con voz baja pero férrea. Los ojos de Heredia se nublaron. Por un instante, pareció encogerse bajo el peso de la herencia rota. Luego, con un temblor imperceptible, entregó su pistola reglamentaria. «No sabía todo», murmuró. «Mi padre juró que las monjas se habían marchado. Yo era un niño y usted decidió creerle para siempre», sentenció la capitana. «Ahora la verdad ha vuelto. Acompáeme». Mientras tanto, en Durango, Clara despertaba conectada a suero y oxígeno. A su lado, una joven psicóloga tomaba notas cuando la hermana, con voz hilvanada por el dolor, pidió un favor: «Tráigame la Biblia y una cámara». Quería dejar testimonio, contarlo todo antes de que la fuerza la abandonara. Entre respiraciones cortas, narró fechas, insultos vestidos de piedad, la muerte lenta de Catalina, Miriam y Soledad, la relectura torcida de los salmos por parte del captor. Cada palabra caía en la grabadora como un clavo sobre el ataúd del encubrimiento. De vuelta en San Lorenzo, la tormenta estalló. Trueno y lluvia golpearon los tejados cuando la noticia se filtró en radios locales. Monja hallada viva tras 28 auspistas apuntan a red de encubrimiento eclesiástico y policial. Vecinos se agolparon frente a la parroquia, velas encendidas, rosarios en alto, cánticos entrecortados por la lluvia. El clamor no era de miedo, sino de hambre de justicia. Julián salió escoltado por la capitana Ortega. Empapado, se detuvo en los escalones del atrio. Las campanas, mudas durante décadas, comenzaron a sonar. Nadie supo quién tiró del badajo. En aquel repique, el sacerdote alzó la voz, no como ministro, sino como hermano: «La oscuridad ya no nos pertenece. Los nombres de nuestras hermanas vuelven a escribirse a la luz». Un aplauso estalló entre los fieles, mezclado con sollozos. La lluvia lavaba la plaza como si el cielo, con toda su furia, quisiera purificar los saos de silencio. A 300 kilómetros, en la redacción de El Heraldo, los fotógrafos revelaban imágenes del subsuelo: la cruz sin brazos, los rosarios tallados, la palabra misericordia rasgada en la puerta oxidada. El editor tituló en primera plana: «El cántico, del silencio 28 años de horror bajo la Tierra Santa». El reloj marcaba las 2217 cuando la rotativa comenzó a rugir. El canto que una vez resonó oculto en las entradas del bosque ahora viajaba por ondas de radio, tipografías de periódico y noticieros nocturnos, y cada nota se convertía en acusación, cada sílaba en amarga luz. Esa noche, Julián volvió a arrodillarse, esta vez, no frente a un altar desierto, sino frente a los restos de Catalina, Miriam y Soledad, trasladados provisionalmente a la capilla del pueblo. 3 féretros de madera sencilla, 3 velas blancas y una promesa: no volverán a enterrarlas, sin voz. Al terminar la oración, levantó la mirada entre las sombras, vio a Clara sostenida por 2 enfermeras, pálida, pero de pie. Sus ojos se encontraron y por primera vez desde 1980 compartieron un instante sin paredes, sin barrotes, sin rezos acallados. Solo un susurro de gratitud que atravesó la nave como un perfume de azucenas en tempestad. «Gracias, porque la fe no basta sin acción». Julián asintió. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Pero el silencio, ese titán de piedra, acababa de recibir su primera grieta irreparable. La lluvia arreciaba cuando, al filo de la medianoche, una caravana de vehículos estatales llegó a San Miguel del Silencio. Focos halógenos rasgaron la penumbra. Peritos, con trajes blancos, descendieron en fila, convertidos en fantasmas luminosos entre el musgo y las ruinas. El fiscal especial, licenciada Aranda Cruz, encabezaba la operación. Traía orden judicial para exhumar todo el subsuelo del Retiro y preservar cada centímetro como escena del crimen. Atrás quedaban los tiempos de rumores. Ahora, la ley iba a hurgar en las entradas del bosque,
Mateo, el viejo cuidador, observaba desde el pórtico de la capilla semiderruida. Sus ojos empahados de cansancio reflejaban los destellos azules y rojos de las patrullas. Con la gorra empapada entre las manos, se acercó a la fiscal. Yo guardé silencio, sé hora. Pero sé más. Su voz era un hilo devorado por los ahos. Vi camiones entrar de noche en el 82. Me pagaron con billetes manchados de miedo. Vengo a confesarlo todo. Aranda Cruz lo condujo hasta una mesa improvisada bajo un toldo. Un acta y una grabadora se encendieron. Las palabras de Mateo cayeron como piedras: nombres de albailes pagados en efectivo, placas de vehículos, fechas de llegadas nocturnas, cajas bajadas a toda prisa. En cada dato se dibujaba un patrón de complicidades que superaba al difunto Rubén Heredia, alcanzaba a empresarios locales y a un puado de funcionarios eclesiásticos que firmaron donaciones a cambio de silencio perpetuo. A 600 kilómetros, en Ciudad de México, los noticiarios de madrugada abrieron con la imagen de Clara Moss envuelta en mantas hospitalarias, susurros cubiertos por el pitido constante de un monitor cardíaco. Última hora: monja reaparece tras 28 años de cautiverio, rezaba el cintillo. Panelistas, abogados y sacerdotes debatían a gritos en las mesas redondas: fracaso moral de la Iglesia, corrupción policial, trata de personas. Cada pregunta subía la temperatura social en redes. La etiqueta cántico del silencio se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. El obispado de Durango convocó a conferencia de prensa urgente. Bajo luces frías, el arzobispo leyó un comunicado tembloroso: pedimos perdón a las víctimas y nos ponemos a disposición de la justicia terrenal. Pero cuando los reporteros inquirieron sobre la venta clandestina del retiro y la carta extraviada en 1981, el prelado guardó silencio y abandonó la tarima entre flashes enceguecedores. Las cámaras captaron su sotana sacudida por ráfagas de preguntas sin respuesta. En el hospital, Clara recibió la visita de la capitana Ortega. Con la voz firme que la caracterizaba, la agente le informó de la captura preventiva del comandante Heredia y 7 exfuncionarios implicados. La investigación se amplió a nivel federal, hermana explicó. Necesitamos su declaración completa, pero solo cuando usted se sienta fuerte. Clara asintió. Los ojos enrojecidos pero brillantes: hablaré. No por mí, sino por quienes ya no pueden. Tomó entonces el cuaderno donde había comenzado a plasmar su calvario. Entre líneas temblorosas se leía una frase repetida como letanía: la fe se prueba en la oscuridad, pero el amor la rescata a la luz. Cada palabra era un ladrillo más en el puente que llevaría la verdad desde las sombras hasta la justicia. Al amanecer, Julián se presentó ante la fiscal Aranda en el retiro. El aire olía a tierra removida y a ozono de tormenta reciente. Excavadoras pequeñas trabajaban con cautela. Cada palada sacaba huesos de gallina, trozos de hábito, fragmentos de madera labrada. El sacerdote, con casco de protección sobre la sotana, depositó en manos de la perito principal el rosario tallado que halló junto a los restos de Soledad. Prometí que no serían enterradas sin vos, dijo. Ahora pido que descansen con nombre y con historia. La perito lo colocó en una bolsa numerada y asintió con respeto. A unos metros, un agente encontró algo inesperado: un carrete fotográfico, sin revelar, protegido en una cajita metálica, sellada con cera. Lo alzó y gritó: evidencia. Los técnicos aplaudieron con murmullos excitados. Aquellas imágenes, todavía ocultas en plata y aluros, podían mostrar los últimos días de las monjas, quizá incluso el rostro del captor. Aranda ordenó trasladar el carrete a un laboratorio forense en Durango con custodia armada. Esa tarde, el Heraldo inundó los kioscos con la portada de los rosarios y el titular sanguíneo. Familias enteras compraron el periódico solo para dejarlo abierto sobre las mesas, como si el papel absorbiera parte del dolor colectivo. En la cantina del pueblo, un locutor radial leyó en voz alta la nota completa. Los parroquianos escuchaban con los sombreros contra el pecho, entre lágrimas y murmullos de indignación. Pero no todo era ira. En el atrio de la iglesia, voluntarios organizaban una vigilia de oración y memoria.
Colocaron 4 cirios altos, uno por cada hermana, y un quinto cirio pequeño por todas las voces sin nombre. Julián se unió al círculo, la sotana aún manchada de barro. Miró el fuego danzar y comprendió que la comunidad, desgarrada durante décadas por la sospecha, empezaba a curarse justo allí, al calor de aquellas llamas humildes. Clara, desde Minnemensister, su cama de hospital, pidió conexión por videollamada. Cuando la pantalla se iluminó, todos guardaron silencio. Ella sonrió débilmente. Escucho las campanas desde aquí. Siguen repicando, y mientras lo hagan, nuestras hermanas no morirán de nuevo. Las luces de la vigilia destellaron en los ojos de Julián. Levantó la pantalla para que todos vieran a Clara, y en un coro improvisado empezaron a entonar el mismo canto gregoriano que durante años había resonado bajo tierra. Ahora subía libre hacia el cielo plomizo, mezclándose con el taer metálico de las campanas. Y así, por primera vez en 28 años, el cántico del silencio se volvió cántico de pueblo, un himno que ya no pedía respuestas en penumbras, sino que celebraba una verdad nacida en plena luz del día, irrepetible, invencible. Las primeras revelaciones del carrete fotográfico llegaron 3 días después, envueltas en sobres de seguridad y escoltadas por 2 agentes federales. En la sala de proyección del Laboratorio Forense de Durango, la fiscal Aranda, la capitana Ortega, Esteban Carrillo y el padre Julián aguardaban en silencio. El técnico encendió el proyector, la luz blanca, devoró la penumbra y uno a uno, los fotogramas inéditos rasgaron la pantalla. Primera imagen. Clara, Soledad, Miriam y Catalina arrodilladas ante el retablo subterráneo, velas alrededor, ojos inflamados. Segunda, las 4 de pie, alineadas contra la pared húmeda, manos atadas con cuerda de camo. La cámara las captó desde arriba, como si el captor dominara la escena desde una pasarela invisible. Tercera, un primer plano del rostro de Clara, lagrimales enrojecidos, pero el mentón erguido, la fe desafiando al terror. Cuarta, una silueta masculina medio borrosa, solo reconocible por un anillo ancho en la mano izquierda, el mismo anillo que, según comprobó Mateo en su declaración jurada, llevaba siempre Rubén Heredia. No hay duda, susurró la fiscal, mientras el clic del proyector seguía golpeando el silencio. Esto arrastra a la justicia, incluso a los muertos. Al fondo, Esteban presionaba el obturador de su cámara periodística. Cada destello sellaba la verdad en otro negativo, listo para volar por las agencias de noticias del mundo. Julián, con la sotana todavía salpicada de barro, entrelazó los dedos en oración muda las imágenes de su hermana, convertidas en prueba penal. Eran puales que dolían y liberaban al mismo tiempo. 2 semanas después, el juzgado tercero de Minnemensister Distrito abrió proceso penal histórico, caso Monjas de San Miguel del Silencio, desaparición forzada, homicidio, privación ilegal de la libertad, encubrimiento y corrupción agravada. Entre los acusados figuraban el comandante suspendido Horacio Heredia, un exobispo auxiliar ya retirado, 3 empresarios de la construcción y 2 exfuncionarios municipales. La audiencia inicial fue televisada. Millones de hogares siguieron, con el corazón en vilo, la comparecencia de Clara Moss vía enlace remoto. Con la voz aún frágil, pero luminosa, relató 20 minutos de cautiverio, el veneno dulce en la miel de Tomás Rubén, las noches interminables de cantos para no enloquecer, la muerte en sus brazos de la madre Catalina, la certeza obstinada de que su hermano algún día bajaría por ella. Cada palabra caía sobre el tribunal como un martillo de plomo. Algunos de los acusados bajaron la mirada, otros lloraron a escondidas, incapaces de sostener el peso de un silencio que ya no los protegía. Cuando terminó, la jueza pidió un receso. En ese instante se oyó, del otro lado de los ventanales del juzgado, un murmullo que crecía como olas. Cientos de personas entonaban el cántico gregoriano que había nacido bajo tierra. Esta vez era un coro ciudadano, plural, libre. Clara cerró los ojos al escucharlo por los audífonos. 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Julián, sentado a su lado, apretó con fuerza la cruz de su rosario.
Entendió que aquel canto, arrebatado durante 28 años, regresaba ahora para acompañar no solo a las víctimas, sino a todo un país que reclamaba luz. El 2 de noviembre de 2008, Día de los Fieles Difuntos, el ataúd de madera clara con los restos de la madre Catalina, la hermana Miriam y la hermana Soledad fue llevado en procesión desde San Lorenzo hasta el nuevo Panteón de los Mártires de la Verdad, construido en un prado junto al convento en ruinas. Clara, todavía convaleciente, insistió en presidir la marcha en silla de ruedas. Un chal blanco cubría sus hombros. Miles de velas iluminaron el sendero. Las campanas repicaron y el pueblo entero caminó detrás rezando en latín y español, mientras un coro infantil entonaba Luxa Eterna. En la homilía, Julián pronunció las palabras que había ensayado tantas noches en silencio. Hoy dejamos de preguntar dónde están, porque ellas vuelven a casa. Pero no callamos el por qué, ni el quién. La fe no excusa la injusticia, la fe la denuncia y la transforma. Al finalizar, Clara tomó el micrófono. Su voz se quebró al inicio, mas recuperó firmeza. Perdonar no es olvidar. Es negarse a vivir encadenados al miedo. Las cadenas se quedan en este suelo. Nuestro canto, en cambio, asciende. Luego pidió que soltaran 4 palomas. Al elevarse contra el cielo anaranjado del atardecer, las aves dibujaron espirales sobre las ruinas, como si vigilaran que nunca más se cerrara la puerta del subsuelo. Esa misma noche, el Heraldo publicó una edición especial de 24 páginas titulada Cántico de Luz. Incluía todas las fotografías reveladas, los extractos de los diarios del captor y un reportaje de Esteban Carrillo sobre la economía, del silencio, los sobornos, las omisiones, los expedientes sellados. La última página mostraba una imagen doble a la izquierda, el retrato de las 4 monjas en 1979 a la derecha, una fotografía de Clara tomada ese mismo día, alzando la mirada mientras las palomas surcaban el cielo. Entre ambas, un verso manuscrito recuperado de los diarios de la madre Catalina. El silencio que nace del miedo es tumba. El silencio que nace de la paz es río que canta. Pasaron los meses. El retiro de San Miguel del Silencio fue declarado sitio de memoria histórica y convertido en centro de retiro espiritual y museo de derechos humanos. Un vitral nuevo, diseñado por artistas locales, cubre hoy la escotilla rescatada y representa 4 llamas que emergen de un pozo oscuro para unirse en una sola vasija de luz. Cada 21 de septiembre, Clara regresa acompañada de Julián, ahora padre, rector del centro, para encender la lámpara que arde junto a los rosarios tallados. Ya no reza sola, peregrinos de todas partes se unen al cántico renovado, ese que una vez fue un grito subterráneo y hoy vibra a cielo abierto. Y mientras las notas se elevan, el bosque de Jalisco parece inclinar sus pinos como testigos humildes de una verdad que, después de 28 años, aprendió a florecer allí donde el miedo intentó cavar su tumba. Porque, al final, el canto que sobrevive al silencio no es eco del horror, sino semilla de redención. La bruma matinal se cernía sobre la sierra cuando las excavadoras se detuvieron, chirriantes, frente a un muro de piedra que los planos de Mateo no describían. La fiscal Aranda, con los guantes manchados de tierra húmeda, alzó el púo y ordenó silencio absoluto. Solo se oía el zumbido remoto de los generadores eléctricos y el crujir de los pinos al desperezarse con el alba. Julián, que llevaba toda la noche velando los restos recuperados de Catalina, Miriam y Soledad, corrió hasta la zanja iluminada por focos halógenos. Al pie del muro emergía la boca de un túnel secundario, sellado con ladrillos modernos y argamasa fresca. Nadie entendía cómo aquella pared había escapado a las primeras inspecciones. Parecía construida a toda prisa, quizá en los últimos faus, como si alguien hubiese querido esconder un corredor aún más profundo que el primero. «¿Más cámaras?», susurró Esteban Carrillo. «Cámara al hombro y ojeras cavadas por el insomnio. Esto puede cambiar toda la línea de tiempo». Aranda asintió sin apartar la mirada del muro. «Si ese pasadizo se levantó después de la muerte de Rubén, Heredia. Tenemos cómplices recientes, y si hay pruebas ahí dentro, el caso se amplía».
Ordenó a los peritos montar un encofrado para retirar los ladrillos con cuidado. La ansiedad vibraba en el aire como un campo eléctrico. Nadie sabía qué podía salir de aquellas entradas selladas a conciencia. A kilómetros de allí, Clara ajustaba su bata hospitalaria mientras la fisioterapeuta le enseñaba a caminar con un bastón liviano. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez de su recuperación, pero ella lo atribuía a una mezcla de oración y terquedad. Todavía debía testificar, todavía debía entregar los nombres completos que resonaban en su memoria como letanías nocturnas. Sin embargo, aquella mañana recibió una nota anónima deslizada bajo la puerta de su habitación. Hay quienes prefieren que la tierra siga cerrada. Cuida tu voz. La enfermera halló el papel arrugado en la papelera y lo mostró a la capitana Ortega, que patrullaba el pasillo con 2 agentes federales. La capitana frunció el ceño. Una advertencia silenciosa significaba que alguien fuera del círculo judicial seguía moviendo hilos. Ordenó reforzar la custodia de Clara y comunicó el incidente a Julián, que sintió el estómago encogerse al escuchar la noticia por teléfono satelital. El silencio, después de todo, aún contaba con aliados dispuestos a blindarse con la sombra. En la excavación, los peritos lograron extraer 6 hiladas de ladrillo. Un aire rancio brotó al instante, acompañado de motas de polvo que bailaron bajo la luz amarillenta. Dentro apenas se distinguía una galería estrecha descendente. Aranda pidió una cámara sonda. La pantalla mostró algo insólito: filas de cajas de madera apiladas, algunas rotas, otras selladas con barniz oscuro. Sobre la tapa de la caja más cercana se leía, en tiza blanca, la inscripción Actas 1983-1992. Archivos enteros, murmuró Julián, cruzando miradas con Esteban. Esto puede comprometer a medio estado. O salvarlo, respondió la fiscal, ya calculando cómo solicitar refuerzos de la Policía Federal y un juez de control que autorizara la apertura de cada caja en cadena de custodia impecable. A media tarde, cuando la noticia del túnel secundario se filtró a las agencias, los medios nacionales desplazaron unidades móviles al pueblo. Las calles de San Lorenzo se llenaron de parabólicas, cables y reporteros que perseguían a cualquier vecino con una vela en la mano. Entre la gente se susurraba que los papeles ocultos podían involucrar a políticos de alto rango, incluso a figuras eclesiásticas aún en activo. El rumor crecía más rápido que cualquier comunicado oficial. Mateo, el antiguo cuidador, sintió el peso de los aos en la espalda al ver las cámaras. Se acercó despacio a Julián, que coordinaba voluntarios entre la vigilia y el campamento forense. Padre, si el pasadizo se construyó después, quizá las pruebas que faltan no estén muertas, sino vivas, dijo, su voz una brizna temblorosa. Hay obreros que recibieron pagos en el 2003, yo escuché nombres. Julián apoyó la mano en el hombro del anciano. Entonces hay que encontrarlos antes de que el miedo lo haga. Esa noche, en la cabina improvisada de prensa, Esteban Carrillo ajustó el foco de la lámpara y abrió su libreta. Trazó un esquema con flechas que unían fechas, empresas fantasma y donaciones pías. Cada línea convergía en un nombre que aún no aparecía en los expedientes oficiales: un senador retirado, famoso por sus obras de caridad, todavía intocable. Sangre nueva para el viejo silencio, dijo, y prendió la grabadora. Bloque 9. Nota personal: este laberinto tiene más pisos de los que imaginamos. Y la pregunta ya no es quién encubrió, sino cuántos se enriquecieron con la sombra. Lejos, el canto gregoriano de la vigilia volvió a elevarse entre los pinos. Pero esta vez traía consigo el murmullo de un trueno, como si los bosques anunciaran que la tormenta más grande aún estaba por desatarse. Julián contempló las velas temblar bajo el viento nocturno y comprendió que la historia exigía otros capítulos. Clara debía hablar, las cajas debían abrirse y los cómplices modernos tendrían que enfrentarse a la luz. El silencio, herido, no se rendiría sin pelear. Y así se dispuso el sacerdote a preparar la siguiente batalla, sabiendo que el cántico del silencio apenas despertaba para un nuevo compásuno que resonaría en los bloques restantes, donde la justicia todavía debía probar su propia fe.
La madrugada del día siguiente comenzó con un rugido inesperado. Un convoy blindado de la Fiscalía General, escoltado por unidades de la Guardia Nacional, avanzó por la carretera rural que conduce a San Miguel del Silencio. A bordo viajaban peritos especializados en archivos históricos, un juez de control con poderes extraordinarios y una fiscal adjunta de la Unidad Anticorrupción. La orden firmada durante la noche por la jueza Barragán era clara: incautar y abrir, bajo cadena de custodia, cada una de las cajas halladas en el segundo pasadizo. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron las ruinas, la escena parecía un set cinematográfico: carpas blancas, reflectores, drones de prensa zumbando como avispas. Clara siguió la transmisión en directo desde el hospital, apretó con fuerza el rosario que le regaló Julián y rezó en silencio por cada papel que emergiera intacto de la oscuridad. Los técnicos retiraron la tapa de la primera caja. Documentos amarillentos, sellos eclesiásticos, informes de obras de caridad firmados por Fundaciones Pantalla. De inmediato saltó un nombre: Fundación San Gabriel, presidida por el entonces senador Laureano Valdés, el benefactor carismático que aparecía en cuas televisivas donando víveres y Biblias. Esteban Carrillo, transmitiendo en vivo para El Heraldo, sostuvo la cámara con pulso de cirujano sehoras y sehores. Esto puede probar desvío de fondos, complicidad con desaparición forzada y lavado de dinero a través de obras religiosas. Casi al mismo tiempo, un reportero de cadena nacional gritó desde su micrófono: confirmado, Valdés fue citado a declarar. El murmullo colectivo se convirtió en oleada. Las redes explotaron con la etiqueta Fundación del Silencio, y la imagen del senador sonriente empezó a multiplicarse junto a adjetivos como depredador, cómplice o cara piadosa del horror. En la carpa de mando, la fiscal Aranda revisaba compulsivamente cada acta, anotando correlaciones. Se detuvo en un recibo con membrete del arzobispado: donación extraordinaria 175.000, marzo de 2003, obra mantenimiento subterráneo. El concepto era tan absurdo como revelador. Levantó la vista hacia Julián S. Mantenimiento coincide con la fecha en que sellaron el nuevo túnel. El sacerdote tragó saliva. Durante años había creído que la traición pertenecía al pasado, pero las firmas recientes demostraban lo contrario. El crimen había evolucionado, adaptándose al silencio como hiedra alrededor de un muro. A media mañana, cuando abrían la cuarta caja, un agente de la Guardia Nacional se acercó a Aranda con el teléfono satelital temblando en la mano. La fiscal atendió y su expresión endureció cada segundo. Entendido, susurró: refuercen perímetro inmediato. Colgó y exhaló. Un convoy sin placas, identificado por un dron de la Policía Federal, se aproximaba por un camino secundario. Podría ser prensa rezagada o algo peor. Ortega reorganizó a sus efectivos posiciones cruzadas, chalecos antibalas, francotiradores colocados en los promontorios naturales que rodeaban la excavación. El convoy apareció entre la polvareda. Al divisar la línea de agentes armados, los vehículos frenaron y retrocedieron. Nadie disparó, pero el mensaje bastó: quienquiera que protegiera a los cómplices seguía activo, dispuesto a recuperar o desaparecer las pruebas. En el hospital, la custodia de Clara se duplicó. Sin embargo, ella pidió comparecer de inmediato ante la jueza Barragán por videoconferencia extraordinaria. Con voz más firme que el día anterior, declaró: no temo ya por mi vida. Si callo, otros lo harán. Si hablo, otros se salvarán. No quiero márgenes borrados ni cajas cerradas. Quiero la luz. Su testimonio se convirtió en clip viral. Inspiró a antiguos empleados de la Fundación San Gabriel a mandar correos cifrados a la Fiscalía: recibos, transferencias sospechosas, fotografías de actos de beneficencia donde aparecían fajos de dinero en sobres sellados. Al caer la tarde, un hallazgo elevó el caso a otro nivel. Dentro de la séptima caja, los peritos encontraron cintas VHS rotuladas: Ensayos Corales 2004. Cuando conectaron un reproductor portátil, la imagen granulada mostró a un grupo de novicias ensayando cantos gregorianos
en el mismo subsuelo, reconocible por el crucifijo sin brazos. Entre ellas, mucho más jóvenes, aparecían 3 religiosas hoy desaparecidas en Chihuahua, Nuevo León y Puebla. El modus operandi había continuado, y ya no era legado de un único hombre, era un patrón, una red. Esteban giró la cámara hacia Julián. El sacerdote, con los ojos vidriosos, apenas articuló: «Esto no es la historia de 4 monjas, es un mapa de dolor en todo el país». La transmisión alcanzó cifras récord. El grito colectivo pedía una comisión de la verdad independiente. La presidencia anunció esa noche la creación de un Consejo Nacional contra Crímenes de Silencio Religioso, integrando a la fiscal Aranda, a la capitana Ortega y, por petición popular, al propio padre Julián, como asesor espiritual de víctimas. Al final del día, con el sitio asegurado y los nuevos indicios bajo custodia, Julián se quedó solo unos minutos frente al túnel. Encendió una vela y la depositó en la boca del corredor oscuro. Rezó por las voces que aún faltarían por salir y, antes de retirarse, susurró al vacío: «No voy a dejar que apaguen tu canto». El viento arrastró la llama, pero no la apagó, y el sacerdote entendió que habría bloques por escribir, quizá incontables, hasta que el silencio se quedara sin refugios. La noche cayó sobre San Miguel del Silencio con un calor extraño, casi febril, a pesar de la altitud fría de la sierra. En el campamento forense, reflectores y generadores seguían rugiendo. Los peritos trabajaban contrarreloj, conscientes de que cada minuto de oscuridad era terreno fértil para sabotajes. La fiscal Aranda, agotada pero incansable, repasaba un nuevo lote de documentos: facturas de hormigón importado, remesas en efectivo canalizadas por parroquias remotas, e incluso cartas de recomendación firmadas por un cardenal emérito. Cada hoja adía ladrillos a la pirámide de culpables. A las 2:14, un grito quebró la rutina. Un agente llegó corriendo desde el puesto de control Norte Fuego en el archivo provisional. Julián y Ortega se precipitaron hacia la carpa donde se almacenaban las 6 primeras cajas. Una lengua de llamas lamía la lona junto a los estantes. Los bomberos voluntarios sofocaron el foco en pocos minutos, pero 3 cajas quedaron chamuscadas. El aire olía a papel quemado y plástico derretido. La fiscal apretó los púas. Alguien había burlado el cordón militar. Encontraron un pequeño dron destrozado junto al perímetro, todavía humeante. La cámara térmica interna había estallado demasiado. Calor en poco tiempo, el método perfecto para desviar sospechas hacia un accidente eléctrico. «Esto confirma que los autores intelectuales siguen activos», dijo Ortega, su rostro endurecido por la rabia. «Vamos a reforzar con 2 anillos más de seguridad. Nadie entra ni sale sin identificación biométrica». Pero el DAO estaba hecho. 2 cintas VHS resultaron ilegibles y un paquete de recibos bancarios se convirtió en confeti negro. Aún así, los peritos rescataron varias fotografías medio quemadas. En una de ellas se distinguía al senador Valdés, acompañado por un obispo provincial y una mujer vestida de civil, joven, con mirada gélida. En el reverso, un nombre garabateado a lápiz: L. Samudio Logística. Al otro día, la jueza Barragán libró orden de aprehensión contra Laureano Valdés y 4 miembros de su fundación. Valdés, atrincherado en Minnemesit, su residencia de la capital, emitió un comunicado donde calificaba las acusaciones de calumnia franciscana promovida por grupúsculos anticlericales. Sin embargo, su voz temblaba. La prensa captó el instante en que abandonó el atril para refugiarse. Tras sus abogados. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción giró citatorios para 3 prelados que todavía ocupaban cargos estratégicos en la conferencia episcopal. El hecho desató un terremoto mediático. Paneles de televisión mostraban, lado a lado, el rostro compungido de Clara y la imagen de los obispos respondiendo sin comentarios. Mientras tanto, Esteban Carrillo recibía mensajes encriptados de antiguos empleados de la Fundación San Gabriel. Uno de ellos, identificado como Eloy, aceptó reunirse de noche en un motel de carretera. Esteban acudió con micrófono oculto.
Lo acompañaba Mateo, quien se ofreció como testigo silencioso. Eloy, nervioso, entregó una memoria USB y un sobre con fotografías. Entre ellas, un contrato para la construcción de galerías acústicas en 3 conventos distintos, todos con el sello de una empresa fachada logística Zamudio S.A. El nombre coincidía con la mujer de la foto chamuscada. Ella era la operadora, susurró Eloy. Elegía lugares apartados, buscaba monjas jóvenes para eventos de canto. Después, los retiros se cancelaban y las religiosas desaparecían. Cuando preguntabas, te decían que habían pedido traslado voluntario. Esteban sintió un escalofrío. Grabó toda la confesión mientras afuera un tráiler pasaba rugiendo en la carretera desierta. El periodista sabía que aquella prueba valía oro y que su vida pesaba cada vez más. En el hospital, Clara tuvo un sueño inquietante. Caminaba por un pasillo interminable, donde cada puerta llevaba un nombre de mujer y un AO. Al abrirlas, encontraba celdas de piedra, rosarios rotos y ecos de cantos ahogados. Despertó sofocada. Junto a su cama, Julián sostenía el teléfono. Acababa de escuchar la confesión de Eloy en altavoz seguro. Cuando Clara oyó la palabra Zamudio, cerró los ojos y murmuró. Ella bajó una vez en 1998. Dijo que traía ayuda, pero solo tomó fotos y se fue. Nunca volvió. Su testimonio encajó la última pieza del puzzle. La capitana Ortega viajó de inmediato al hospital y con la venia médica levantó la declaración formal de Clara, validada por video y huella digital. Esa tarde, la fiscal Aranda convocó a rueda de prensa en el propio campamento. Rodeada de peritos, exhibió copias de las fotografías, grabaciones y contratos. Tras enumerar cargos: desaparición forzada, homicidio serial, lavado de dinero y asociación delictuosa, anunció: la investigación se extiende ahora a 7 estados y 2 países vecinos. Contamos con órdenes de captura internacionales para Laureano Valdés y Laura Zamudio, prófugos desde esta mañana. A todo ciudadano que posea información, le pedimos que la aporte de inmediato. El silencio ya no es opción, el silencio es delito. Los aplausos fueron tímidos, contenidos por el peso de la tragedia, pero el eco se propagó hasta el último rincón del bosque. Cuando la fiscal terminó, un anciano feligres amigo de Doa Eloísa levantó el bastón y entonó en voz alta el Kyrie eleison. Poco a poco, voluntarios, agentes e incluso periodistas se unieron. El canto se elevó, poderoso, resonando entre los pinos como una respuesta colectiva al fuego y al miedo. Julián observó el cielo ponerse violeta detrás del campanario en ruinas. Comprendió que la batalla final se avecinaba: capturar a los prófugos, proteger a los testigos, reconstruir listas de posibles víctimas en todo el país. Quizá faltaban meses, quizá años, pero ya nada volvería a la penumbra. El cántico del silencio se había convertido en himno de justicia, y mientras las voces se alzaban, el sacerdote susurró para sí: hasta que la última puerta se abra, seguiremos cantando. Un amanecer gris recibió a San Lorenzo, el día en que la cacería alcanzó su primer gran trofeo. A las 0613, la Guardia Nacional informó la detención de Laureano Valdés en una hacienda de Aguascalientes. Intentaba huir en avioneta con destino a Guatemala cuando un alertador anónimo, Eloy, filtró las coordenadas. La noticia llegó al campamento forense como un relámpago de esperanza. Los agentes soltaron un suspiro colectivo. Julián se persignó Clara. Desde el hospital, dejó escapar un gracias apenas audible. Horas después, la jueza Barragán ordenó el traslado inmediato del ex senador a Durango para su audiencia de vinculación. En la sala de prensa, la fiscal Aranda se limitó a una frase: seca el silencio tiene rostro y hoy viste uniforme naranja. Mientras tanto, la capitana Ortega difundía un cartel de recompensa por Laura Zamudio, la operadora logística, última pieza clave del engranaje. Un detalle nuevo apretaba el cerco: su pasaporte mostraba sellos recientes de Belice y Panamá, donde existían conventos remodelados por la misma empresa fachada. La Interpol activó alerta roja. Ese anochecer en San Miguel del Silencio,
Los generadores se apagaron por primera vez en semanas. Solo quedaron las velas de la vigilia, iluminando la escotilla convertida en vitral. Julián y Mateo colocaron una placa de bronce junto al túnel, que ninguna voz vuelva a hundirse en la tierra. El sacerdote miró al bosque, respiró el aire frío y murmuró: falta una nota para cerrar el cántico, pero ahora el coro es demasiado grande para callar. En el horizonte, las primeras estrellas parecían pulsar al ritmo de un canto lejano. Y, aunque la búsqueda de Samudio prometía nuevos capítulos, el pueblo entendió que, al fin, la verdad había ganado su lugar permanente sobre la superficie.